31 de marzo del 2022, muy buenos días, bienvenidos, jueves 31 de marzo, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Un nuevo puente de diálogo entre el gobierno y la asamblea a través del ministro Francisco Jiménez es lo que se esperaría, pero todavía un escenario de pronóstico reservado si se anteponen intereses particulares de las organizaciones políticas. En breve estará Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES y tercer vocal del CAL. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Se inicia el concurso para seleccionar a 14 jueces especializados, quienes deberán resolver sobre más de 40 tipos penales en hechos de corrupción y crimen organizado. ¿Qué perfil se busca? ¿Cuáles son los parámetros de este concurso? Más adelante con Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, presidente encargado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Se fue la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, la mujer a la que le habían encomendado la lucha contra las mafias, la crisis carcelaria, la amenaza transnacional de narcotráfico, pero también a la que le habían encargado ser el vínculo y la puerta en diálogos entre el gobierno y la asamblea, una relación que no prosperó. Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas, tercer vocal del CAL, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefan, y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias. Buenos días también. Y con Francisco Jiménez en el cargo como ministro de Gobierno en lo que respecta a la gestión política y la relación con la Asamblea. Hoy fue un asambleísta de creo hasta ayer, pero siendo un ex gobernador con el correísmo también, ¿ven allí más viable la posibilidad de acercamientos? Bueno, yo creo que la viabilidad que le puede dar Francisco Jiménez es que tiene conocimiento pleno de cómo se desenvuelve la Asamblea Nacional dentro de su estructura misma de las diferentes fuerzas políticas. Entonces yo creería que tienen que buscar buenos interlocutores. Evidentemente es necesario que el gobierno tenga claro que dentro de la Asamblea Nacional la misma legitimidad que él tiene la tenemos nosotros al ser representante a través de 137 legisladores de las 24 provincias. También nosotros tenemos esa legitimidad y tratar de desconocer con un discurso que no va en sintonía con la nueva posesión de un nuevo ministro que era un legislador, yo creería que también inicia trastocando lo que pudiese hacer Francisco Jiménez. La razón por la que se fue la exministra Vela, decía ella, es porque el presidente no quiere ir a una muerte cruzada y ella creía que esa era la única vía tal como estaban las cosas. El camino ahora podría ser una consulta popular, una consulta al mandante, quien tiene el derecho a ser siempre consultado. Como bancada de UNES, ¿ustedes sí están de acuerdo en ir a una consulta popular con los temas que no han logrado consenso entre Asamblea y Ejecutivo? Miren, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo a que el pueblo ecuatoriano tiene que ser consultado. El soberano es muy sabio, pero recordemos que tenemos el antecedente nefasto en el año 2018, una consulta mañosa, una consulta que incluía preguntas delicadas en medio de preguntas que eran de fácil respuesta. Así que yo creería que si se actúa con transparencia, se le consulta al pueblo lo realmente importante, sobre todo en tema de materia de seguridad, yo creería que no habría ningún inconveniente. Por nuestra parte siempre tendremos una postura de que el bienestar del pueblo ecuatoriano está por encima de todo. Entonces estarían de acuerdo en ir a consulta en temas de seguridad, pero el gobierno ha dicho que debería ir a consulta temas de inversión, es decir, lo que la Asamblea le acaba de archivar. Está pendiente una reforma laboral donde ustedes, siendo la bancada más grande, no le dieron ni le van a dar los votos. Está pendiente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ustedes tampoco están de acuerdo. Si bien el Ejecutivo puede gobernar hasta cierto punto vía decreto, vía reglamento, en otros temas de fondo, sin apoyo en la Asamblea, no va a avanzar. En esos tres casos, por ejemplo, ¿hay algún margen de conversación o les queda solo una consulta popular? Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo en los temas que quizás usted menciona en este momento, pero que digan la verdad. Una ley de inversiones
que de inversiones no tenía absolutamente nada, que hablaban de cifras extraordinarias y que no justificaban de qué manera iban a venir estas cifras de inversiones al país, donde era una privatización camuflada, yo creería que no tendría asidero. Más vale, ahí es donde tratan de engañar al ciudadano ecuatoriano. Lo mismo una reforma laboral, que es la flexibilización laboral camuflada. Entonces, vuelvo a insistir, estoy de acuerdo que se le consulte al pueblo ecuatoriano, pero siempre con la verdad. Y yo creo que el presidente Guillermo Lasso, si bien recuerdan los ecuatorianos, cuando fue su posesión ante el Pleno de la Asamblea Nacional, juró respetar la Constitución y la ley. Dentro de la Constitución y la ley está el ordenamiento jurídico y el respeto de los poderes del Estado. Y la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. Es el que invistió la banda presidencial en el señor Guillermo Lasso y debería respetarlo. Evidentemente, con una mejor interlocución, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en el bienestar del pueblo ecuatoriano. El problema es si el debate se está dando en esos puntos de disenso o más bien en los favores que están pidiendo desde la Asamblea. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, en la ley de inversiones, aspectos privatizadores? ¿Ustedes no consideraban que bastaba lo que se había puesto en el texto porque no estaban de acuerdo, por ejemplo, con exonerar impuestos a los que inviertan en zonas francas como estrategia para atraer inversión? ¿Los temas a fondo se debatieron para llegar a consensos o en la Asamblea ya solo pesan en este momento los intereses, lo que cada bancada política está pidiendo? Mire, sobre la ley de inversiones, yo creo que mal ponente, el legislador Noboa abandonó la Asamblea Nacional cuando tenían que recoger aportes y sugerencias, y desde ahí uno se puede dar cuenta de la limitación que tiene el gobierno muchas veces por escoger malos interlocutores, y aquí fue de esa forma. Yo vuelvo a insistir, si se actúa con transparencia, se actúa con verdad, y le pongo un ejemplo, si hablaban de la atracción de 30.000 millones de dólares, digamos que eran 10.000 millones de dólares cada año. ¿De qué manera? ¿A través de qué obras o de qué tipo de infraestructura iban a conseguir que se realice esa inversión? Nunca lo mencionaron, nunca lo dijeron. Entonces vuelvo a insistir, cuando tratan de imponer a la fuerza, evidentemente las fuerzas políticas dentro de la Casa de la Democracia, que es la Asamblea Nacional, van a argumentar desde su espacio y desde su visión. Y yo creo que esa visión la compartimos muchos, pues no hubo los votos necesarios para que sea aprobado este proyecto de ley que, al igual que nosotros, consideraban privatizadores otras bancadas. Es parte del quehacer de la política en la Asamblea, más allá de que deba ser la Casa de la Democracia, lo que realmente pasa, y es ver quién presiona más, el que primero cede pierde, y allí parecen estar ahora mismo, pero también es posible que en esta medición de fuerzas acuerden. ¿Y qué hay ahora sobre la mesa? El presidente les dice, Pachacuti, que Izquierda Democrática nos están pidiendo prebendas, nos están chantajeando, y el correísmo y UNES, ¿qué está pidiendo? Porque el presidente no los ha nombrado a ustedes como UNES específicamente ahora mismo, pero ustedes están insistiendo en una comisión de la verdad, ¿aún? A ver, dentro de los acuerdos políticos es correcto las conversaciones con las distintas bancadas. Estamos poniendo de acuerdo, y usted bien lo ha dicho, a nosotros no nos han mencionado de que estamos pidiendo algún tipo de espacios o prebendas a favor de nuestra postura y de nuestros votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. El tema de la Comisión de la Verdad, nosotros no hemos desistido y no tiene nada que ver sobre ponerlo sobre el tapete del diálogo con las otras fuerzas políticas. En este momento nos estamos jugando la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y la Comisión de la Verdad es una necesidad y una urgencia dentro del marco del respeto al ordenamiento jurídico, nuevamente, dentro del marco de una estrategia de persecución que aún se mantiene dentro del gobierno del presidente Lasso. Ahora lo que tienen que conversar y acordar las bancadas legislativas es una agenda que vaya en el marco de las nuevas demandas que tiene el ciudadano ecuatoriano, que en este momento son básicas: trabajo, salud, educación y seguridad ciudadana sobre todo. Eso es lo que necesita, y esa agenda debe ser direccionada desde la conducción de la Asamblea, lo cual no ha existido en este momento. Falta de legitimidad de la presidenta Guadalupe Llori, que ya no tiene el respaldo de quienes le dieron el voto para llegar, ya no tiene respaldo de la bancada de gobierno, no tiene respaldo de la Izquierda Democrática,
democrática, no tiene respaldo de su propia organización política, que en este momento consideran que ya la evaluación del CAL no solamente que es necesaria, sino obligatoria, y aún así insiste en seguir posponiendo estos temas que son importantes. Pero entonces, por eso es necesario... Si para ustedes es importante la creación de una comisión de la verdad, por los argumentos que ahora da, ¿eso es condición para seguir avanzando en posibles acuerdos? Una comisión de la verdad, ustedes decían textualmente que sea neutral, que sea profesional, que ausculte cada detalle de nuestro proceder, así como de los procesos montados en nuestra contra. Es decir, ustedes se refieren a una comisión que pueda revisar los casos de corrupción en los que hay personas, el gobierno anterior, que hoy por hoy están sentenciados, por ejemplo, o una comisión de la verdad para aclarar, ¿para qué hoy por hoy? Es que tienen que aclarar justamente que utilizaron la justicia para hacer la persecución política, el lawfare, la persecución a través de los organismos judiciales, y fue lo que vivió la Revolución Ciudadana. Pero vuelvo a insistir, eso es una necesidad también para que el pueblo ecuatoriano sepa toda la verdad. Miren, han existido muchos luchadores sociales, defensores de la tierra, defensores del agua, que también han sido procesados injustamente. Hay miles de procesos que se han dado dentro del marco de la persecución, y eso tiene que ser revisado, pero eso ni siquiera se ha topado como un punto de diálogo dentro de las conversaciones con las otras fuerzas políticas no se ha tocado, que existen en este momento. Pero se tocó, porque recordemos que eso era parte de lo que habían pedido cuando se iba a dar un acuerdo PSC o UNES, creo que se cayó un día antes, es decir, es algo que ha estado sobre la mesa, porque ustedes insisten en lo que acaba de decir ahora, es decir, que se trata o se debería tratar de una comisión de verdad para revisar esos procesos en los que hay persecución política, pero una comisión desde la Asamblea, y me refiero a las facultades que tiene la Asamblea versus a lo que respecta las instancias judiciales, que pueda hacer ¿qué hay que revisar cuando desde el mismo expresidente Correa hoy por hoy está sentenciado, su vicepresidente Glass está preso, el excontralor que estaba huido ahora ya está detenido, el exministro de hidrocarburos de ese gobierno también preso, el exministro de electricidad también, el que fue ministro de energía y expresidente del IES también, varios de sus asesores también han sido procesados. ¿Todos esos casos persecución política? Pero es que, a ver, usted mismo lo está mencionando y habla del primer caso del presidente Rafael Correa, sentenciado injustamente en el caso Bochornos, en tiempo récord, a la par que fue presentado el caso Bochornos, meses antes fue denunciado el caso INAPapers. Sin embargo, los medios de comunicación no dicen absolutamente nada, que no tenemos respuestas, ya cuando Lenín Moreno se ha fugado del país. Y hubo poca actuación de la Fiscalía General del Estado en este caso, y ahí nadie dice absolutamente nada. Pero en los casos que involucraban a funcionarios de la Revolución Ciudadana, en tiempo récord sacaban las sentencias espurias, y por influjo psíquico, imagínense, al expresidente Rafael Correa, que ni siquiera la misma Interpol, con todos los pedidos que ha realizado la justicia ecuatoriana, le ha dado la difusión de lista roja, para que vean que hasta a nivel internacional no creen, además de que estos procesos están siendo revisados por las Naciones Unidas, y esperamos que próximamente, en los próximos meses, haya un pronunciamiento favorable en el cual efectivamente vamos a demostrar ante la comunidad internacional de la persecución política. Por eso yo le preguntaba las facultades que tendría una comisión. Sí puede concluirlo aclarándonos también eso, es decir, las facultades que puede tener una comisión desde la Asamblea, una comisión de la verdad, cuando ya hay procesos sentenciados, juzgados, sería con qué facultades, para qué, porque en su momento dijeron, por ejemplo, que venga Naciones Unidas, una comisión internacional, con el aval de una institución internacional para poder revisar los procesos. ¿Qué le compete a la Asamblea para que sea algo de lo que piden? Por supuesto, pero que sea una comisión independiente, que esté, como usted bien lo mencionó, y se hablaba, también respaldada por organismos internacionales como las Naciones Unidas, con profesionales del ramo que podrán identificar que posiblemente en muchos de los casos, si no son en todos, en muchos de los casos, evidentemente los jueces se arrogaron funciones, emitieron sentencias espurias, y es lo que hoy se ha juzgado a través de titulares de muchos medios de comunicación, generando un estado de opinión y un estado de derecho. Es decir, tenemos que revisar por qué hoy en día en el Ecuador se juzga en los titulares de los medios de comunicación y no en los tribunales, como dice la Constitución y la ley. Vuelvo a insistir en este tema. Es
es muy importante porque el pueblo ecuatoriano merece saber la verdad, pero la verdad, no parcializados, no a través del odio, no a través del revanchismo, tal como ocurre en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en este momento. Todos tratan de hacer informes espurios que no tienen asidero, que se caen, que no sostienen el mínimo argumento, igual como los juicios políticos tratando de defender funcionarios, pidiendo archivo cuando estamos queriendo procesar a funcionarios públicos que están haciendo mal su trabajo. Y a propósito de eso que se está viviendo ahora mismo en la Asamblea, les faltó en su momento un voto cuando quisieron aprobar esta comisión para fiscalizar a los miembros del CAL, finalmente sacar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de la presidencia de la Asamblea, y ustedes van a insistir en eso, es decir, es cuestión de un par de votos más y ya los tienen. Mire, en este momento le comentaba que ya no es solamente una necesidad, sino es una obligación hacer esta evaluación. Pero no solamente a la presidenta Guadalupe Llori. Estamos de acuerdo como miembro del Consejo de Administración Legislativo, estoy de acuerdo que la evaluación sea para todos, para los 7 miembros, porque debemos revisar el accionar de los legisladores. Vuelvo a insistir, mala conducción de la Asamblea. Poco más y creyeron que la Asamblea Nacional era el patio trasero de Carondelet y llevaron adelante una agenda que no estaba en sintonía con lo que necesita el ecuatoriano, y eso hay que evaluar. Nos faculta el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc que tiene que funcionar dentro de los mismos tiempos como el Comité de Ética. Y en eso sí estamos coincidiendo, creo que todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, porque es insostenible, se ha demostrado la incapacidad de la presidenta para poder conducir de correcta manera la Asamblea Nacional, y eso afecta a la institucionalidad y sobre todo los resultados que le podamos dar a los hermanos ecuatorianos. Y esa es la posición de UNES en la Asamblea. Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas, tercer vocal del CAL y parte de la bancada más grande hoy por hoy en el Legislativo. Muchas gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente resto de semana. Igualmente, con ustedes una pausa y al regresar un nuevo brazo en la justicia. Jueces especializados que tendrán a su cargo resoluciones sobre casos de corrupción, de crimen organizado. Inició la etapa de postulación para seleccionarlos. Cuando regresemos estará Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Quédese usted en nuestra sintonía.